Hola, hola. La reflexión del día de hoy está en función de la siguiente pregunta. Una pregunta buenísima, como siempre. ¿Qué fue lo que consumió Jesús en la cruz? Lo que Jesús terminó, lo que Jesús cumplió. Porque resulta que hay un contenido bíblico en Juan capítulo 19, el Evangelio de San Juan capítulo 19, versículo 30, que dice, después de probar el vino agrio o el vinagre, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Entonces uno pues, se pregunta, ¿qué fue lo que Jesús cumplió? O lo que dice también, ¿qué fue lo que Jesús consumió? Porque dice también en otras partes, Jesús bebió, probó el vino agrio, el vinagre, y dijo, consumado es. Entonces, ¿qué fue lo que se consumió en la cruz? ¿Qué fue lo que Jesús cumplió? ¿Qué fue lo que Jesús terminó? ¿Cuál es la obra que Jesús termina en la cruz? La pregunta es importante porque recordemos que en la nueva relación de Dios con la humanidad, Jesús es el conector, el mediador, es la persona que está en la mitad entre Dios y la humanidad, en esa nueva relación en la que Dios ha decidido amar a todo el mundo. Así que la pregunta está buena para responderla con unos contenidos bíblicos especiales, bien ubicados, bien identificados. Y vamos a resolver esta pregunta con base en unos 3 contenidos bíblicos, es decir, lo que conocemos como la palabra de Dios, lo que se ha establecido, digamos, en función de todas esas religiones que se han construido desde el mensaje de Jesús, se ha considerado el contenido bíblico como la palabra de Dios. Pero se dice, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, desde esa perspectiva, desde el contenido bíblico, que no le pertenece a ninguna religión, la palabra de Dios no le pertenece a ninguna religión en exclusiva, en particular. La palabra de Dios le pertenece a Dios que la dio, que la da, y a todos los que crean en ella. El primer contenido bíblico está en Mateo capítulo 5, versículo 17. Y ahí vamos a tratar de encontrar la relación, en relación con la ley de Moisés, porque finalmente entendemos que Jesús era judío, era de la religión judía, era israelita, era de la religión israelita, y estaba alrededor de esos mandamientos que se había dado a través de Moisés. En esa antigua relación entre Dios y un pueblo específico, había unos mandamientos que se habían dado a través de Moisés. Y Jesús como israelita, pues, Mateo 5:17, vamos a ver en relación con esos mandamientos de la ley de Moisés, ¿a qué vino Jesús? Mateo 5, capítulo 5, versículo 17 dice Jesús, no malinterpreten la razón por la que he venido. Es decir, lo que voy a decirles es exactamente con claridad el propósito de mi venida. ¿Sí? ¿Para qué me enviaron? ¿Para qué el Padre me envió a esta humanidad? No malinterpreten la razón por la que he venido. No vine, escuchen bien que aquí viene algo interesante. No vine para abolir o para anular la ley de Moisés, todos los mandamientos de la ley de Moisés, que son más de 600 mandamientos. Nosotros conocemos los primeros 10, que son los que están en función, los que condensan todos, pero finalmente son más de 630 mandamientos. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, de todos los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento, o el Antiguo Pacto, o la Antigua Alianza, como usted quiera decirle. Al contrario, dice Jesús, vine para cumplir los propósitos, para cumplir los mandamientos de la ley de Moisés. Entonces aquí puede haber, bueno, siempre ha habido como una desviación de eso que Jesús ha dicho con exactitud. Es que Él, miren, en el caso mío, en relación con el propósito de mi venida, en relación con la ley de Moisés, a la que yo pertenezco porque soy judío, Jesús dice, he venido a cumplir la ley de Moisés y el propósito de la ley. Entonces, generalmente en esta parte, todas las religiones que se han construido desde Jesús han mantenido el antiguo pacto y el mensaje de los profetas y los mandamientos como determinantes en la relación entre Dios y la humanidad. Entonces, primero, la ley de Moisés fue hecha para un pueblo en exclusiva. Y Jesús vino, dice Jesús, en relación con esa ley, Jesús vino a cumplirlos, no a anularlos. Entonces,
nosotros creemos que eso está bien para nosotros. Pero miremos aquí lo que dice el mismo Jesús en Lucas capítulo 16, 16. Porque entonces aquí pareciera que hay una contradicción en el mismo Jesús. Dice Jesús en Lucas capítulo 16, versículo 16, hasta el tiempo de Juan el Bautista, la persona que lo bautizó a él, la ley de Moisés, escuchen bien, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas, es decir, todos los mandamientos de la ley de Moisés y el mensaje de todos esos profetas que encontramos en el Antiguo Pacto, fueron sus guías hasta Juan el Bautista. Pero ahora, dice Jesús, se predica, se extiende, se comparte la buena noticia del reino de Dios. La buena noticia de Dios está en Juan 3:16. Es de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que crea que Dios lo ama y que la evidencia de su amor es que dio a su Hijo, pues tenga ahora una relación nueva con Dios, una relación espiritual y por lo tanto, como Dios es eterno, una relación eterna con Dios. Entonces aquí pareciera que en Jesús hay una contradicción, porque Jesús primero le está diciendo que no he venido a abolir la ley, a anular la ley, sino a cumplirlo, pero después dice, hasta Juan van esos mandamientos y esos profetas de la ley de Moisés. Entonces, ¿al fin qué? Entonces, eso solo se entiende cuando uno tiene claro que como el mensaje de Jesús es un mensaje universal, como la buena noticia es una noticia para todo el mundo, en la que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea tenga ahora una relación eterna con Él. Como esa buena noticia ahora es para todo el mundo, ya no para un pueblo exclusivamente, entonces Jesús dice, yo vengo a cumplir la ley y la vengo a cumplir con un propósito específico. Por eso es que está diciendo, vengo a cumplir la ley y sus propósitos. ¿Y cuál es ese propósito del cumplimiento por parte de Jesús de la ley? Aquí es donde viene lo importante para que podamos entender finalmente cuál es la gran obra de Jesús en la cruz. Entregar su cuerpo y su sangre. ¿Cuál es la intención de eso? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que significa eso realmente? Por eso la pregunta de hoy, ¿qué fue lo que Jesús consumió en la cruz? Porque ya leímos que Jesús dijo antes de expirar, dijo, consumado es, todo se ha cumplido. ¿Qué es lo que se ha cumplido? Así que esa supuesta contradicción en el mismo Jesús, cuando dice que no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, y cuando dice que la ley ya no va después de Juan, sino que va hasta Juan el Bautista, después de Juan, dice, no, hasta ahí va la ley. Entonces, esta supuesta contradicción, porque no hay contradicción, esa contradicción la vemos en nuestras religiones, pero en Jesús no está la contradicción, en Jesús está muy claro y es lo siguiente. Vamos ahí para terminar, Lucas 22, 20, Lucas capítulo 22, versículo 20. Aquí para saber qué es lo que finalmente Jesús hace en la cruz. Cuando Jesús, desde su religión judía, celebra la Pascua, reúne a sus discípulos y les dice que tomen del pan, que tomen de la copa, que coman del pan, que tomen de la copa, que se conoce como la Santa Cena o la Cena del Señor o la Eucaristía. Lo que Jesús está allí haciendo es recordando o diciéndole a todos es lo siguiente. Lucas capítulo 22, versículo 20 dice así. Lucas 22, 20. Dice, bueno, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Esa es la obra de Jesús en la cruz, ¿no? Hagan esto en memoria de mí. Y después dice, después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, escuchen bien, dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y... Esa copa es el nuevo pacto, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Es tremendo porque finalmente, ¿qué es lo que Jesús termina en la cruz? ¿Qué es lo que Jesús cumple? ¿Cuál es el propósito de Jesús de entregar su cuerpo y entregar su sangre? ¿Qué es lo que se consume cuando Jesús expira en la cruz? ¿Qué es lo que Jesús cumple finalmente?
lo que Jesús cumple finalmente es lo que Él está diciendo a los fariseos y a los religiosos, líderes religiosos de la época. Le está diciendo, yo no vine a abolir la ley como lo hacen ustedes con su comportamiento, que la exigen pero no lo hacen. Yo vine a cumplir la ley, es decir, los mandamientos. Entonces lo que hace Jesús, escuche bien, en la cruz, es cumplir por nosotros los mandamientos para poder ahora establecer un nuevo pacto. Esto es increíble, esto es verdaderamente espiritual. Y eso no tiene que ver con religión alguna, tiene que ver con la obra de Jesús, que no está afiliada a ninguna religión en particular. Aunque todas las religiones que se han fundado en Jesús, pues la toman para ellas, ¿no? Y la hacen como exclusiva para ellas. Pero el mensaje de Jesús no es exclusivo de ninguna religión. El mensaje de Jesús le pertenece a todo el mundo que crea en su mensaje, en su buena noticia. Así que la manera en que usted y yo respondemos o entendemos lo que se consumió en la cruz, lo que consumió Jesús en la cruz, como dice Juan 19:30, es el cumplimiento de la ley. Es decir, Jesús dice, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas va hasta Juan el Bautista. Y entonces Él comienza a cumplir los mandamientos para consumar esa antigua relación, ese antiguo pacto, o ese antiguo testamento, o esa antigua alianza. El sacrificio de Jesús en la cruz, cuando Él dice, y esta sangre esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, ahora hay una nueva relación que se puede establecer porque yo ya he cumplido los mandamientos por todos que crean en lo que Jesús ha hecho. Entonces la Santa Cena, o la Cena del Señor, o la Eucaristía, como lo llamen en las diferentes religiones, nos permite recordar la obra de Jesús en la cruz, que es ¿cuál? El establecimiento de un nuevo pacto, de una nueva relación entre Dios y la humanidad. La buena noticia, el Evangelio de Jesús, que es la buena noticia de Jesús, es Dios ahora los ama a todos y ha dado a su Hijo como evidencia de ese amor. Simplemente créanlo. Ahora ya no es por obras, no es por cumplimiento de los mandamientos, porque Jesús ya cumplió los mandamientos. Entonces nosotros, cuando creemos en Jesús, Jesús ha cumplido por nosotros los mandamientos, ha dejado atrás el antiguo pacto y ha establecido una nueva relación entre Dios y toda la humanidad que crea que Dios lo ama. Tremendo. Esto hace parte del vínculo perfecto entre Dios y nosotros nosotros con nosotros. Chao y nos vemos en el cielo.